Quiero contarle a las personas que nos ven que el municipio de La Unión está cumpliendo 113 años. Para hacer un pequeño recuento de la historia de La Unión, hay que decir que realmente la historia de La Unión empieza por allá en 1778, cuando La Unión era una posada de arrieros. Resulta que anteriormente se hacía tránsito de elementos entre Medellín y Sonsón, y La Unión quedaba en la mitad. La Unión era ese intermedio donde los arrieros reposaban, y a raíz de eso se fue creando un pequeño caserío que hacía que los arrieros pudieran descansar, recargar energías y recargar víveres pues, para el camino. Eso es 1778. A partir de ahí fue creciendo un poco, y ya para la época de los 1800 ya el el caserío fue creciendo, ya hubo escuela y ya se fue conformando pues como un poblado. En vista de eso, ya cuando había gente suficiente, ya la gente tuvo la inquietud de generar y crear un municipio, crear un pueblo. Entonces el primer intento que se hizo y que realmente funcionó fue en el año 1877 hasta 1885. Eso sí, tuvo ciertas circunstancias políticas, porque el general Tomás Trujillo, si hacemos un poco de historia, Antioquia como tal tuvo muchas guerras civiles, se pelearon mucho como por el poder, entonces entre conservadores y liberales. Coincidió que en ese momento de la época de 1877, el general Tomás Trujillo se convirtió en gobernador de Antioquia, y ese fue el que dio la primera vez que el municipio se creó, fue en 1877, y tuvo una época de 7-8 años hasta 1885, cuando finalmente volvió, y en una guerra de esas también que hubo, se perdió por parte del general Trujillo. Ya cambiaron los poderes políticos y ya le quitaron al municipio, o sea, ya dejó de ser municipio y se convirtió otra vez en corregimiento. Esa fue la primera vez. Ya con ese... bueno, y hay que decir algo muy importante, que en ese momento se empezó a crear las obras más importantes de aquí del municipio, lo que fue la plaza, lo que fue el cementerio. Se empezó a hacer el templo, porque había un templo que era muy pequeño, entonces ya se ubicó en el sitio actual donde está el templo. Ya se empezó a crear en ese periodo de esos 8 años. Como les comentaba, entonces el segundo intento surgió a partir de 1886. Ya de hecho hubo algunos municipios cercanos como el Carmen, el mismo Río Negro, Sonsón, que querían que el corregimiento de La Unión volviera a ser municipio. Pero finalmente eso hubo unas luchas políticas, pero en ese mismo año la propia Asamblea de Antioquia no dejó que eso fructificara. Sin embargo, ya en el tercer intento, ya con la inquietud de la gente, se demoró realmente unos años, pero ya para el año 1911, realmente ahí sí se logró. En abril de 1911 ya se instauró realmente el municipio, que empezaría a funcionar a partir del 1 de julio de ese año. Entonces ese es el motivo de toda la historia de que ya ahorita este próximo 1 de julio, entonces el municipio de La Unión va a celebrar los 113 años.